8. A pesar de la infusión, apenas dormí. Los nervios y la almohada de madera que tuve que usar para no desmoronar mi peinado de novia me lo impidieron. Me dolía el cuero cabelludo a causa de los tirones de las peinadoras y sentía el cuello rígido y la cabeza abotargada. Había amanecido y me asomé al balcón de mis aposentos. Corría un aire frío que me traspasaba el alma. Me arrebujé en mi capa forrada de piel de conejo. Desde allí contemplé cómo los criados transportaban las cajas del ajuar hasta los 2 carros que había estacionados en el patio, junto a los portones traseros de la propiedad. Algunas criadas estaban adornando los costados de las tartanas con guirnaldas de flores naturales y vistosos paños rojos estampados con los signos de la felicidad. No tardarían en salir hacia su destino. Longyan me preparó el baño. La tina desprendía un intenso olor a pomelo. Toda la superficie del agua estaba llena de hojas que dejarían su perfume sobre mi piel. Era un baño ritual para alejar de mí los malos espíritus y las influencias negativas. Varias mujeres, entre ellas la dama Yan y algunas de las criadas casadas, me bañaron. Luego extendieron por todo mi cuerpo aceite de flor de naranjo amargo para suavizarme la piel. Longyan me sirvió un cuenco de agua de jengibre dulce para que entrara en calor. El sonido de la música y el ruido ensordecedor de los petardos llegaban desde el patio. Volví a asomarme al balcón. Mi eunuco me cogió de la mano para infundirme ánimo. El novio ya ha llegado, Amita. El corazón me dio un vuelco. Ha venido a por vos para raptaros, pero tendrá que irse con las manos vacías. Las mujeres de la casa lo distraerán con juegos y bromas. No tendrá más remedio que marcharse antes de que el sol se ponga. Luego, cuando él ya se haya ido, partiréis vos. Dentro de poco llegarán los emisarios del novio. Ellos os escoltarán hasta vuestro nuevo hogar. Aquel rito del rapto era solo una antigua tradición. En ella, el novio era puesto a prueba por la familia de la novia con una serie de juegos, acertijos y chanzas de todo tipo, mientras él se sometía a ello con humor. Me constaba que algunas de esas bromas iban a ser realmente pesadas y él tendría que hacer gala de su paciencia. El rito duró gran parte de la mañana. Yo escuchaba las risas y la algarabía desde mi cuarto. Y sí, tuve verdaderas tentaciones de escabullirme para verlo, pero Longyan me custodió como un perro guardián. Los juegos terminaron cuando se sirvió el banquete para agasajar al novio y a sus emisarios, los cuales llegaron puntuales al mediar la hora de la oveja. A mí no se me permitió probar bocado ni salir de mis aposentos. Tan solo pude tomar varias tazas de té. Ya se marcha el novio, Amita, me avisó Longyan al terminar el banquete. Debéis arreglaros, los emisarios esperan. Tras ponerme el velo, el cual me impedía ver, y que no podría quitarme hasta que mi marido lo hiciera, las mujeres me colocaron el tocado. Era una hermosa diadema de cuyos extremos colgaban cadenillas con abalorios que tintineaban a cada paso que daba. Me engalanaron con las joyas de mi suegra. Esas mismas mujeres fueron las que me guiaron al altar familiar. Allí me esperaban mis padres, sentados a ambos lados de la mesa donde se colocaban las tablillas espirituales de los antepasados. Les hice reverencias para agradecerles sus cuidados y la educación recibida y después quemé incienso en honor a mis ancestros como despedida de mi casa natal. Antes de partir, cogí la bolsa de seda roja bordada con forma de flor de loto, que serviría de talismán contra las maldiciones de mi suegra. Por último, las mujeres me colgaron al cuello los amuletos. Todo el mundo me acompañó hasta el palanquín, forrado de tela roja y adornado con guirnaldas de flores y vistosos lazos. Los porteadores iban ataviados con ropajes encarnados. Parte de la comitiva llevaba farolillos de seda encendidos, puesto que el anochecer estaba próximo. Si se hubiera tratado de la boda de cualquier otra mujer, me hubiese parecido un cortejo de una belleza extraordinaria. Escuché las palabras de despedida de mis padres, de las concubinas y del servicio con una sensación de irrealidad. La mayoría de las criadas lloraban.
Tuve que hacer un verdadero esfuerzo para no hacerlo yo también. Recordaba lo que había dicho Longyan, aquello de que una novia no debía llorar porque atraería la mala suerte. La banda de música que me acompañaría a lo largo de mi recorrido comenzó a tocar. Las notas se mezclaban con los ruidos de los petardos, las sonajas y los cánticos. Tras una larga marcha, en la que me fue imposible asomarme por la ventana, dado que estaba flanqueada por los emisarios de mi esposo y el cortejo nupcial, la silla roja se detuvo. Alguien me indicó que ya podía salir. Colocaron un peldaño bajo la portezuela y me dieron la mano para ayudarme a bajar. El ruido de los petardos cobró intensidad hasta hacerse ensordecedor. Fui recibida por una mujer que se apoyaba en un bastón. La acompañaban 3 damas, de las cuales solo pude ver sus diminutos zapatos y los bajos de sus elegantes vestiduras. «Sé bienvenida a nuestro hogar», me dijo la que imaginé sería mi suegra, la mujer de más alto rango de la casa. Me postré de rodillas y toqué 3 veces el suelo con mi frente, como signo de respeto y obediencia. «Os serviré y obedeceré», respondí con un hilo de voz. Me puse en pie y me guiaron hasta el patio de entrada. Las fuertes puertas eran de ébano taraceado. Pude atisbar por debajo del velo un gran despliegue de mesas y sillas, ordenadas en varias filas para el banquete nupcial. A mi alrededor todo eran voces y alboroto. Había muchos invitados, sus risas y bromas me aturdían. Era costumbre que, nada más atravesar el umbral del futuro esposo, la novia ofreciera té a su nueva familia. Una de las mujeres me guió hasta una mesa que habían dispuesto en el centro del patio donde estaba todo lo necesario para la ceremonia. La pequeña estufa estaba ya encendida. Preparé el té como pude, intentando que el temblor de las manos no se me notara al servir a los comensales. Había 5 tazas. Casi ni respiré al escanciarlo en elegantes tazas de porcelana de Rougeau. Cuando terminaron de beber, mi novio se colocó a mi lado. Reconocí el bajo de su pantalón y los zapatos que yo misma había bordado. Me ofreció el brazo para que me apoyara y me condujo hasta una de las mesas centrales donde habían colocado el altar familiar. Realizamos una postración ante la tabla del cielo y de la tierra, después ante las tablillas espirituales de los antepasados y, finalmente, ante el dios del hogar, Tsao, Hyun. A continuación nos saludamos mutuamente con una reverencia de respeto. Alguien trajo 2 copas de vino mezclado con miel. El novio cogió una y me la puso en las manos. La otra era para él. También me ofreció un gallo de azúcar. Ambos comimos un trozo de gallo y dimos un sorbo al vino. Comer de la alegría, y beber de la felicidad. Todo el mundo nos vitoreó y jaleó. La primera fase de la ceremonia había concluido. Los invitados quemaron papel moneda de sacrificio para desearnos mucha riqueza y volvieron a agasajarnos con frases de bienvenida y parabienes. La música de los címbalos y de los tambores prorrumpió en el patio. Una lluvia de papelillos dorados nos cubrió mientras un enjambre de criados iba y venía llevando bandejas y jarras de vino tibio. El delicioso aroma de la comida me mareaba. Llevaba 2 días sin comer. Una mano regordeta y llena de anillos me tiró de la manga para llamar mi atención. Miré por debajo del velo y pude ver unos pies diminutos asomando bajo un rico vestido color fucsia. «Me llamo Lan, soy una de las esposas de nuestro marido», dijo con voz cantarina. «Tengo que llevaros a la cámara nupcial. Nuestra suegra ha declinado en mí ese honor, puesto que ella es muy anciana y el esfuerzo la agotaría». Apenas si tuve tiempo de asimilar lo que acababa de decirme. Una concubina. Que Buda Amitabha me proteja, pensé, apretando fuertemente los amuletos contra mi pecho. Me tomó de la mano y me dirigió a través del patio hasta el interior de la casa. Tras cruzar varias estancias, salimos por una de las puertas correderas del salón. El paso de aquella mujer era muy rápido. Se la veía ansiosa por volver al banquete.
Atravesamos el pasadizo cubierto que conectaba la casa principal con otros pabellones. A medida que nos alejábamos, el sonido estridente de la música se fue diluyendo como el humo de una varilla de incienso. Me levanté un poco el velo. A ambos lados del interminable corredor pude admirar los parterres de crisantemos blancos. La tierra estaba recién removida y olía a humus y a madera. Más allá se extendían los jardines, con sus montículos artificiales de verde césped que semejaban montañas. Casi llegando al pabellón, el silencio era absoluto. Este recinto se llama Pabellón de las Libélulas Azules, dijo la concubina. Una sensación de vacío se apoderó de mí. Aquel era otro mundo, un mundo que se me antojaba oscuro, triste y sin vida. Recorrimos el austero recibidor. Varios jarrones blancos, con dibujos de peonías grises, lucían en altos pedestales de madera de arce. Escoltaban un paisaje montañoso pintado en seda. Por unos instantes mis ojos se perdieron en las altas colinas rodeadas de bruma. Deseé perderme en ellas, dormir, dejar de existir, no ser nada. Estaba agotada. La dama Lan me guió a través de un pasillo estrecho y abrió una doble puerta corredera. Ante mí apareció un tálamo como jamás había visto. Disponía de antesala, con mesillas a ambos lados. 4 columnas cuadradas sustentaban un alto techo labrado de cuyos doseles colgaban cortinas de gasa roja, a juego con una de las colchas de raso que yo misma había ayudado a confeccionar. Había un pequeño escabel a un lado de la cama, a modo de peldaño, para subir al lecho. En las mesillas vi varias cestas con gran variedad de frutas y de los doseles colgaban saquitos de arroz hervido para llamar a la fecundidad. La concubina rozó con la punta de sus dedos la colcha y dejó escapar un suspiro. Nuestro Señor durmió aquí anoche, en completa soledad. Se ha mantenido puro para vos. Tenedlo en cuenta cuando venga a calmar su pasión. Me dirigió hasta una silla de respaldo de media luna y me indicó que me sentara. No encendáis ninguna luz hasta que él os lo pida, me advirtió al tiempo que prendía una varilla de madera con la lumbre de la lámpara y la aplicaba a un mechero que reposaba sobre la mesa de los 8 inmortales, que estaba pegada a la pared. Colocó encima de la tenue llama un decantador de vino lleno hasta los bordes. Acto seguido me hizo una profunda reverencia, la que correspondía a una concubina ante la esposa oficial de su señor. Y salió de la habitación, cerrando tras de sí. Nadie me regaló un espejo de mano para protegerme de los espíritus molestos. Tampoco me ofrecieron el libro confidencial sobre el matrimonio. Quise quitarme el velo y romperlo en 1000 pedazos, pero no lo hice. Continué sentada en la misma postura sobre la silla, inerte como una mantis religiosa que espera a su amante para darle muerte después de aparearse con él. Las sombras cubrieron por completo la estancia. Pasaron horas antes de que oyera música afuera. También se oían las voces escandalosas de los acompañantes varones y el estallido de los petardos. Era la señal de que mi marido podría aparecer en la cámara nupcial en cualquier momento. Me levanté el velo y me asomé a la ventana. Vi una procesión de antorchas acercándose al pabellón. Volví a cubrirme y me senté. Cuando al fin oí el ruido de la puerta al abrirse, sentí tal vuelco en el corazón que creí morir. Aquel hombre extraño trajo con él el frío de la noche. Sus ropajes desprendieron un intenso aroma a incienso, como si acabara de salir de un templo. Pensé que lo primero que haría sería encender una lámpara y retirarme el velo para contemplarme, pero se limitó a quitarse las túnicas de boda muy despacio y a dejarlas colocadas sobre el guía para que no se arrugaran. Sus movimientos eran suaves y metódicos. Ni siquiera se escuchaba el sonido de su respiración. A mí el corazón me latía con tanta fuerza que me faltaba el aliento. En mi cabeza solo escuchaba la voz de Longyan pidiéndome calma y serenidad. Cerrad los ojos y dejaos llevar. Imaginad que es el apuesto joven de carnes prietas y manos afectuosas con el que vos siempre soñasteis.
Mi esposo se puso un songi de seda negra que reposaba a los pies de la cama. No se lo ató, dio unos pasos hasta el mechero donde se calentaba el vino y, con una varilla de madera, prendió un incienso de loto. Se acercó muy despacio, su figura se impuso a la escasa luz que entraba por la ventana. Era alto y corpulento. Yo volví a cerrar los ojos, atenazada por el pánico. Sentí el contacto de sus manos. Me desabrochó el cinturón y lo dejó sobre un banco de madera. Desanudó los lazos de mi hanfu y dejó que resbalara por mis hombros hasta el suelo. Quitó las cintas que sujetaban mi falda y las enaguas y las dejó caer. Luego me dio la mano para ayudarme a deshacerme de ellas. Por último desabrochó los salamares de mi mocción, mientras yo, en un gesto instintivo, me tapaba los senos con las manos. No te cubras, quiero ver tu hermosura a la luz de la luna. Me ruboricé, había algo en su voz que me era familiar. Sentí su mirada posada en mis senos, en mi vientre, en la redondez de mis caderas, en el vello que cubría mi pubis. No tienes nada que temer, dijo en un susurro. Ya nos conocemos, Akame. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Él también debió de sentirlo a través de mi piel erizada. Noté el movimiento del velo. Liberada del cendal, la única barrera que me separaba de descubrir la identidad de mi marido cayó. Bajé la cabeza y cerré los párpados con fuerza. Abre los ojos, muchacha, no debes sentir vergüenza, me dijo con dulzura. Ahora eres mi esposa ante los dioses y los hombres. Me tomó por la barbilla y guió mi rostro para que lo mirara. Akame, háblame, soy yo. Abrí los ojos, mi mirada se clavó en la suya, que estaba oscurecida por un halo de lujuria. Maestro Kao, dejé escapar con un hilo de voz al reconocer en él al mejor amigo de mi padre, al cual consideraba mi segundo maestro. No sabía. Él puso su dedo índice sobre mis labios y los acarició con ternura. Procedió a colocar sobre la cama varios paños blancos en forma de cruz. Lo hizo con tal destreza que temblé de nerviosismo. Sonrió con indulgencia al tiempo que me indicaba que me tendiera sobre ellos. Se arrodilló a un lado, tomó mis pies y me descalzó con delicadeza. Sostuvo mis lotos dorados entre sus manos largo tiempo, los acarició y los besó como si fueran un tesoro. Luego cogió los escarpines de dormir y me los puso con lentitud, demorándose en los bordados, en el tacto suave del satén y las formas de sus blandas suelas. Noté un cambio en su respiración, se tornó jadeante. Su garganta dejó escapar varios gemidos de placer. No hubo preámbulos, se echó sobre mí sin siquiera besarme en los labios. Al sentir el peso de aquel anciano sobre mi cuerpo, las palabras de Longyan volvieron a mí como olas en una tempestad de sentimientos. La primera vez solo sentiréis dolor en vuestro valle. Pero si él es hábil y quiere absorber vuestra esencia yin, con el tiempo puede que os sorprendáis con sensaciones tan dulces que son imposibles de explicar con palabras. El maestro Kao era ahora mi marido, pero yo lo sentía como un verdadero extraño. Su aliento olía a vino amargo. Sus palabras se enredaban en el humo turbio del incienso de loto. Tu cuerpo es un santuario, amada mía. Deja que atraviese sus puertas y te muestre el camino gozoso del amor. Sentí su necesidad de afecto, sus ansias de poseerme, cierta suavidad agreste en sus caricias, que solo lograron robarme gemidos de dolor cuando me penetró, una rasgadura que me partía el alma a cada embestida. Cuando terminó, estaba tan agotado que me besó los párpados y se recostó de espaldas a mí. No tardé en oír su respiración acompasada y di rienda suelta a mi sufrimiento. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. Supe, en ese mismo instante, que jamás podría corresponder con amor al maestro Kao. Jamás, mi corazón no podía sentir otra cosa que respeto hacia él como maestro. Era el mejor amigo de mi padre y tenía 70 años.
Ese mismo respeto era el que mitigaba mis náuseas al evocar el tacto de sus labios marchitos sobre mi cuerpo y la sensación húmeda y caliente de su simiente mezclada con mi sangre al resbalarme por los muslos.